Fue lo que pasó con los anuncios, caramba. Pero ya estamos de regreso, estamos de regreso. Bueno, seguimos hablando con Guarionets Ventura, precandidato a diputado por la Fuerza del Pueblo en la circunscripción 1 de la provincia de Santiago, como precandidato a diputado, pero vamos a hablar con él como diputado. Vamos a ver, Guarionets, ¿para qué quiere ser Guarionets diputado? Si hay tantos diputados y de hecho la mayoría no sirven para nada. Bueno, yo entiendo que en nuestro país hay muchas cosas de las que nos quejamos todos y que deben tener una solución. De hecho, la tienen si quisiera, si la mayoría, pero cuando la mayoría quiera va a ser posible. Te decía antes que en nuestro país nos quejamos de la inoperancia de cualquier funcionario público, que casi siempre cuando son electos se hacen de cuenta que obtuvieron un premio y que ya no tienen que hacer nada y que bueno, son 4 años seguros y como quiera. Y eso siempre ya no hay nada que hacer, ya tú estás en el mando y si puedes luego comprar la voluntad después de que esté ahí, pues pasan los 4 años y no pasa nada, como es el caso de San Francisco de Jacagua. Tenemos 21 años ya como distrito municipal y casi todo el que llega, bueno, yo digo desde 2006 para acá, la mayoría de los recursos que se reciben ahí no son invertidos en el público. Incluso al que está en la actualidad, los primeros 8 meses que había un desorden de basura, le solicitamos información porque sabíamos más o menos cuánto recibía y no veíamos ni siquiera la basura recogerse. Y siempre una excusa, que había muchísima deuda, que el presupuesto... ¿Ese es el delegado de Jacagua? Sí, y que no daba, y bueno, le solicité información, resultó ser que nos dijo cuánto recibía. Ahora, ¿en qué lo gastaba? Nunca quiso. Entonces llevamos una acción de amparo, un amigo y yo, y le obligamos a entregar la información. De acuerdo a lo que él había recibido, por ejemplo, él tenía 57 millones de pesos en como 8 meses que tenía en el cargo. Cuando le llevó al tribunal, que la secretaria me dice que muchísimos papeles, yo voy trayendo y voy a tener que llevar una caja o una mochila, no sé qué cosa trae todo esto. Cuando voy, 45 páginas de facturitas y cosas que había, cuando las sumamos y unas 2 o 3 obritas que habían, que de acuerdo a la persona que consultamos, nos dijeron, mira, eso tiene un precio de 3 veces el monto real, eso no cuesta tanto. Pero bueno, si la sumamos toda y la pequeña cantidad de facturas que había ahí, no llegaba a 3 millones de pesos, de 57 millones de pesos recibidos, y la ley que te da solo hasta un 25% para gastos. O sea, entonces, ¿qué delegado es ese? Ese es Miguel Ferrera, le dicen el charro. Ese es el tal charro Sí, de los ese está cocos. ahí. Entonces, tú me estás diciendo a mí que él está recibiendo el dinero del distrito y lo está guardando o lo está despilfarrando, lo está No se gastando, sabe ¿cómo está en haciendo? qué exactamente, aunque sospechamos, ¿verdad? Porque todo político que hace algo bueno quiere que la gente lo sepa. El único que no cede información, ni siquiera los regidores, es él. Para que tenga una idea. El tal charro. Sí, entonces cuando le solicitamos para que nos explicara esa otra parte del dinero que no aparece invertida, en qué, entonces él se negó rotundamente. Pero entonces el dinero se gastó, pero no está ni en obras, ni tampoco aparece en cuentas. En la factura no. Y entonces cuando le preguntamos por esa parte... El charro se volvió un cacharro, si sigue así. Entonces cuando le preguntamos por esa parte, en 3 ocasiones negó las informaciones. Pero la ley dice que hay que... Sí, pero tú tienes que llevar una acción de amparo, porque hasta la última hora, hasta que el juez no lo va a martillar, él no suelta. Entonces ya finalmente yo lo que hice es que llevé un recurso contencioso administrativo, que todavía está en el Tribunal Superior Administrativo. Y esas son de las cosas. Yo le pongo este ejemplo porque la gente que vive en San Francisco de Jacagua, hay más de 35,000 votantes allí y tienen que entender esta situación. No es un proyecto personal, es que algún día las normas que regulan la sociedad dominicana, el Estado dominicano, no debe dar lugar a que haya negligencia. ¿Por qué? Porque la misma Constitución Dominicana en su artículo 138 establece que la administración pública está sujeta al principio de eficacia. Ahora, ¿qué es la eficacia? Es el resultado de lo que se espera. Y la gente nunca espera nada malo. Se entiende que la gente espera un proyecto que usted le presentó, que eso era lo que iba a hacer. Pero también dice que está sujeto a transparencia. Y tiene que ser con sujeción al ordenamiento jurídico del Estado. Ahora, cuando tú vas a la práctica es todo lo contrario. No te permiten saber absolutamente nada porque la persona que no está haciendo lo correcto no quiere que tú le veas los papeles. Porque sabe que tú pudiéramos decir que la intención tuya en ser diputado es porque tú eres un luchador que a pesar de ser político también tiene un sentido comunitario con tus sectores. Sí, porque si te das cuenta, el libre acceso a la información es parte del derecho a la libertad de expresión. Tú lo viste en la Constitución Dominicana, artículo 49, la ley 204. Pero aparte de eso, la Constitución te impone como deber velar por el respeto del patrimonio público. Un deber es una obligación, pero te impone
velar por la transparencia de las instituciones. Y cuando te das cuenta que ocurre todo lo contrario y elecciones tras elecciones, tú motivas a la gente que vaya a votar y luego la gente vota y al final de cuentas no hace nada, el dinero se pierde, hasta la gente termina de perder la confianza en ti. Ahí es que la gente dice, no, porque ninguno de los políticos Entonces, sirve. ninguno sirve. Entonces yo digo, bueno, pero es que las normas que tenemos no están hechas para proteger al pueblo, sino más bien para protegerse del pueblo. La acción que hay en ese sentido para poder controlar eso es una acción contenciosa administrativa que la contempla la ley 176-07 en su artículo 15, pero tarda demasiado tiempo. Yo lo deposité el 21 de noviembre y todavía estamos esperando, está en la fase de instrucción, me informaron del tribunal. Entonces ya tú puedes ver casi un año para que todavía... Para conocer una información y no llega. No, y para que también el tribunal tome decisiones y lo ajuste al cumplimiento de la ley. Cuando viene a terminar el proceso, posiblemente si él pierde, ya ahí no va a estar ni en el cargo. Entonces, es una ley que no regula o no protege suficiente el bienestar del público, porque si allí hay más de 40,000 personas, incluyendo los menores, hay 35,000 votantes, por ejemplo, esa persona está despojando a más de 35,000 personas mayores de edad de lo que a ellos les corresponde y debe existir una forma de frenarlo rápido y es exactamente la que entonces tenemos. si tú llegaras a ser diputado, ¿qué harías tú en ese tenor? O sea, en base a esa ley que tiene esos huecos que hay que corregir, porque ¿cómo es posible que tenga más de un año esperando una decisión para que entonces un delegado dé una información que es de ley, que tú mismo acabas de decir que probablemente cuando ya llegue la decisión sea porque ya él no sea delegado? O sea que, entonces, ¿qué harías tú si tú llegaras a ser diputado en ese caso? Tú sabes que no, si sería un demagogo si te digo que la hace un solo diputado, pero alguien tiene que tomar No, pero uno la propone, sí, otro es coproponente y los demás levantan la mano o se venden con la mano o algo hacen. Sí, entonces el propósito es crear una ley que obligue de manera, digamos, yo le propongo dos opciones. Debe tener una opción amigable, vía una conciliación donde a ti se te llama si está violando la ley, si te está saliendo de la ley, si está violando algún derecho que pueda ser restaurado, que se pueda volver hacia atrás, hacia lo que debió ser correcto, para que en un plazo breve tú te ajustes. Ahora, en caso de tú no querer ajustarte, entonces debe haber una sanción. Debe de haber un régimen de consecuencias. Entonces, sí, entonces yo entiendo, yo he dicho, tú eres demasiado extremista, yo digo, debiera tener la pena máxima de la que existe en República Dominicana, porque te van a dar una opción de que tú te ajustes a la buena. Si usted hizo algún perjuicio, usted se ajuste a la buena. Ahora, si usted no quiere a la buena, debe ser por la mala, Ahora, bien obligatorio. En el caso del Charro, que yo no sé quién es el Charro, no sé de qué partido es él. Del PRM. Del PRM, el Charro que hay en Jacagua. ¿Cómo lo valora la gente? ¿Tú crees que él puede ser electo otra vez? ¿O está caliente? Él está más caliente que cualquier otra cosa. Pues entonces tú perdiste tu tiempo, porque si está caliente ya él no va a volver, porque la gente no va a votar por él. Y entonces lo que va a pasar es que tú no vas a recibir ninguna respuesta. La gente de ese distrito municipal se va a quedar en el limbo. Podría perseguirse la sanción hasta después que ya él no esté, pero porque es una sanción económica y si no paga la sanción económica podrían seguir, según la ley que regula el procedimiento, podría seguirse hasta la persona. Pero si él hace como hizo uno que yo conozco, que agarró y se fue para Estados Unidos y más nunca ha vuelto y viene escondido aquí, no tiene ese sentido. Bueno, depende. Hubo un síndico de un municipio de acá, de la región del Cibao, que arrancó para Estados Unidos. ¿Y entonces? Entonces, la parte penal sí te podía, en un momento que tú vengas al país, si el Estado se pone para eso, te pueden arrestar cuando está. Si lo saben también, hay que saber que lo sepan. Entonces, lo que yo entiendo es que en el Estado no debe haber negligencia y que las normas que regulan al Estado Dominicano mediante ley, eso debe quedar sancionado. Te llamo a la buena, si te sujeta a la buena, había una conciliación y si no, entonces, bueno, pues acoge a una sanción que como quiera es obligatorio. De esa manera, también el libre acceso a la información, que a veces tuvimos que dar como 5 vueltas en audiencia para él, porque no quería de ninguna manera decir dónde era que estaba. ¡El Charro! Entonces, tiene que existir una forma también de que te puedan vigilar permanentemente, porque si te vigilan permanentemente, no te da tiempo a llevártelo. Ahora, si es que ya han pasado 3 años, 4 años, cuando vienen a quererte frenar, ya porque se ha ido con todo. Y tiene que ser que tenga efecto inmediato. Guarionet, en la parte final, ¿por qué la gente de la circunscripción número 1 de Santiago tendría que votar por ti? ¿Por qué? Precisamente porque entiendo que al Estado Dominicano, aparte de otras cosas que no te he dicho, le hace falta una legislación que proteja de manera drástica los derechos de las personas. Te decía fuera de cámara
que hace poco el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, anunció que habían 92 sentencias en su tribunal y el 60% de ellas eran funcionarios públicos que no habían querido cumplir la sentencia y las otras 40 eran de particulares. O sea, estamos en un estado que tenemos derecho en el papel, pero en la práctica, si tú no lo quieres respetar, entonces no pasa nada. ¿Cuál es la función principal del Estado? Según la Constitución Dominicana en su artículo 8, que el Estado debe proteger los derechos de la persona. Pero cuando tú ves que tú vayas a un tribunal y el tribunal falla a favor tuyo y entonces el contrincante tuyo se queda como el que el tribunal no dijo nada, no estamos en un Estado de Derecho así. No. El Estado de Derecho, todas las personas, incluyendo el presidente, debe someterse a lo que establece la ley. Sin embargo, tenemos mucho derecho en la práctica, en la teoría, pero en la práctica no. Nada. Entonces, que tenemos la Constitución, una de las constituciones más modernas de América Latina. Pueda que sí, pero ¿de qué sirve si cualquiera puede respetar eso? Ahí es que está el punto. Eso es porque no hay régimen de consecuencias. Entonces tiene que haber una consecuencia y eso va a dejar de ser cuando el pueblo esté dispuesto. Y algunos me dicen, pero que eso se lleva demasiado dinero. Digo, pero los que tienen dinero no han planteado la solución del problema y hay muchísimo con dinero. Entonces es cuestión de voluntad, más que de cualquier otra cosa. Guarionets, tenemos que terminar. Quizás en otra oportunidad podamos traerte el programa para hablar otros tipos de temas contigo, porque tú eres abogado y uno puede hablar muchas cosas contigo. Así que gracias por venir, mi hermano. Te deseo suerte en tu proyecto y más adelante pues te daremos la oportunidad para que tú vengas aquí otra vez. Gracias a usted por la oportunidad y gracias a todos los que nos hayan escuchado. Y nos mantenemos en contacto. A ustedes, amigos televidentes, gracias mil. Hasta aquí su programa Ahacha y Machete. Buenas tardes.